Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión estamos con Álvaro García de Observatorio Legal. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches, David, y buenas noches con todos los que nos acompañan siempre en este programa. ¿Qué tal Álvaro? Como especialista en asuntos electorales, vamos a analizar una ley presentada por el Bloque Magisterial de Concertación Nacional a iniciativa de la congresista Elizabeth Medina. Se llama Ley que fortalece la democracia representativa en el Congreso de la República. Es un título bien genérico, ¿no? Como objetivo, Ujú. dice que la elección de los congresistas se realice únicamente en base a la cantidad de votos y no en base a las fórmulas electorales matemáticas que buscan la concentración del poder en los partidos políticos más grandes. O sea, hace alusión a la famosa cifra repartidora y pone un par de ejemplos para graficar a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, dice que el partido político Perú Libre en las elecciones del 2021 obtuvo 37 curules con la cifra repartidora. Sin embargo, hubieran Ujú. obtenido solo 26 si el método fuera el de mayor votación. Es decir, se vio beneficiado con 11 curules extras. También señala que el partido político Fuerza Popular obtuvo 24 curules con la cifra repartidora, pero que hubieran sido solo 13 curules si el método fuera el de mayor votación. Es decir, que se beneficiaron con 13 curules extras. Ellos argumentan en contra de la cifra repartidora porque consideran que favorece la concentración de poder. Y quería empezar por ahí, Álvaro. ¿Cómo funciona la cifra repartidora y qué finalidad tiene? A ver, bueno, sí, David, este proyecto tiene algunas aristas un poco técnicas que voy a tratar de resumir como para que sea más amigable para la gente, ¿no? Porque Ujú. efectivamente el tema de la cifra repartidora es la forma en que los votos se convierten en escaños, ¿no? Es una de las formas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poder elegir parlamentarios, ¿no? Hay una serie de criterios que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el tamaño de la circunscripción, ¿no? Cuando elegimos al presidente, hay una sola circunscripción, ¿no? Que es el Perú, ¿no? Ahí somos como 15 millones de votantes. Y ahí no se aplica esto de la cifra repartidora porque lo que se elige es una sola lista, ¿no? Una sola lista que es el presidente, vicepresidentes. Entonces, la gente vota en general y ahí, por ejemplo, y lo estoy poniendo como ejemplo un poco para contrastar lo que viene después con este proyecto de ley, es que ahí se aplica el principio de las mayorías, ¿no? Hay principios, el principio de la mayoría dice, el que tiene más votos gana, la lista que tiene más votos gana, ¿no? Hay un solo ganador. En el caso del principio de proporcionalidad, lo que se busca es que todos los que participan en un proceso eleccionario tengan algún nivel de representación, ¿no? Entonces, por eso es que se acude a eso que se llama la cifra repartidora, que son algunas fórmulas matemáticas que permiten, ¿no? Distribuir o adjudicar los escaños que hay en un determinado territorio, en una determinada circunscripción electoral, ¿no? Y así determinar cuánto le toca a cada partido y dentro de cada partido a cuántos congresistas les corresponde ocupar los cargos que ha ganado ese partido, ¿no? Entonces, la cifra repartidora es un método. Hay tres que se han inventado más o menos. El primero es el que hace efectivamente referencia al proyecto de ley, que es el método de On, se llama, ¿no? El segundo es de un francés que es Saint-Laguerre y el tercero es de un señor Herr, ¿no? Que son matemáticos que han establecido criterios o formas mediante las cuales se puede hacer esta distribución de escaños, ¿no? Basado en cocientes, basado en divisiones, en una serie de fórmulas matemáticas que efectivamente convierten o tratan de convertir el número de votos en escaños determinados, ¿no? Entonces, son como criterios para poder convertir y hacer más fácil esta distribución de Ujú. escaños entre todos los que han participado en una Y, determinada circunscripción electoral. Eso ¿Y es a lo que se cuál llama es el objetivo? ¿Cuál cifra es el repartidora. objetivo de aplicar estas fórmulas y de no hacerlo simplemente por sumatoria de votos y nada más? ¿Para qué se aplican? Claro, la idea es que todos los participantes en un proceso político tengan la mayor capacidad de estar representados en un determinado colegiado, ¿no? En este caso es el Congreso, puede ser los parlamentarios que son elegidos por cada región, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cajamarca tiene 6 representantes. ¿Cómo es que se distribuyen, ¿no? Estos cupos entre los diferentes partidos que participan para poder, ¿no? Poner representantes en esa circunscripción. Entonces, eso es un poco la idea de utilizar alguno de estos métodos matemáticos, ¿no? Que finalmente son llamados cifras repartidoras. Pero el tema viene acá. Este proyecto efectivamente hace una comparación de cómo ha sido
por ejemplo, en el caso de la elección de Cajamarca, ¿no? El proceso electoral congresal de Cajamarca el año 2021. Y pone de ejemplo que efectivamente hay, por ejemplo, una congresista que ha entrado con 3.647 votos, ¿no? Incluso hay una que ha entrado con menos, que es 3.240 votos, no voy a decir nombre, pero es representante de Cajamarca, ¿no? Entonces, habiendo otros congresistas que tienen una votación superior, ¿no? Por ejemplo, un representante de Somos Perú, en este caso, que tiene 10.876 votos. Entonces, Y él no la entró, gente ¿no es dice, cierto? No no, entró al ¿cómo es Congreso. posible? Claro, Claro, ¿cómo es posible que alguien que tenga 3.000 votos no entre y alguien, no, que al entre con revés. 3.000 votos y alguien que tiene 10.000 votos no entre? Bueno, lo que pasa es que para poder terminar o determinar una elección a una determinada circunscripción electoral, vamos a llamarle un territorio, ¿no? Por ejemplo, Cajamarca en este caso, hay otros criterios que tienen que tomarse en cuenta para poder hacer esa elección. O sea, el usar la cifra repartidora es como parte del proceso. ¿Qué otros factores entran acá? Entra, primero, el tema lo que se llama la barrera electoral. Es decir, uno La tiene que valla. poder sacar determinado porcentaje de votación de esa circunscripción electoral, que es el 5%, o sacar un número de representantes. Si no, estás fuera de carrera, ¿no? Ujú. Y otro factor que es muy importante, y esto es algo que han estudiado los politólogos ya hace bastante tiempo, es el tamaño de la circunscripción electoral. ¿Qué cosa significa el tamaño de la circunscripción electoral? La El cantidad de ámbito del votantes. territorio, no, es el número de escaños o de cupos, Ujú. ¿no? Que están pendientes de ocupar en una determinada Y que región. eso está en función a ¿No? la cantidad de votantes, ¿no es cierto? A la cantidad de habitantes. Exactamente, Ujú. claro. El Jurado Nacional de Elecciones saca una ley y dice a ti te corresponde, por ejemplo, en el caso de Cajamarca son 6 cupos, ¿no? En el caso de Junín son 5 cupos. Ujú. Entonces, ese tamaño de circunscripción, ¿no? Que está justamente determinado por el número de escaños, ¿no? Es el que un poco determina también cómo es que se comporta este sistema de elección electoral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los politólogos ya tienen una regla. Hay más o menos 3 tamaños de circunscripciones electorales. Las pequeñitas, ¿no? Que van de 3 a 5 congresistas, las medianitas que van de 5 hasta 8 o hasta 10, y las que tienen más de 10 son las consideradas más grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de Lima. Lima tiene 30 y tantos Ujú. representantes. Entonces, esa sería una circunscripción considerada grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este sistema de cifra repartidora funciona mejor cuando la circunscripción electoral es grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando en el año 2000 y pico se hizo elección para elegir congresistas, pero considerando al Perú como una sola circunscripción electoral y por lo tanto habían 120 congresistas, la cifra repartidora, ¿no? Era mucho más cercana a la cantidad de votos. Es decir, efectivamente el principio de proporcionalidad se Ujú. cumplía, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay circunscripciones pequeñas, ¿no? En verdad este sistema de cifra repartidora funciona como el principio de la mayoría, ya no como un sistema de elección proporcional. ¿Por qué? Porque efectivamente se ha comprobado que cuando las circunscripciones son pequeñas, ¿no? Gana la lista que más votos tiene. Ujú. Y la lista que más votos tiene, ¿no? Es la que tiene más representantes, ¿no? Y generalmente, ¿quién es la lista que más votos tiene? La que está vinculada al ganador en las Claro. O a elecciones, los dos que ¿no? En la pasaron a la primera primera, a la vuelta segunda de la vuelta. presidencia de la Claro. República. Ujú. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el encadenamiento. Entonces, esos son factores que hay que considerar también. Ujú. Ahora, hay otra cosa que tenemos que aclarar acá. Cuando uno elige congresistas, ¿no? Y creo que ahí el proyecto tiene una mirada un poco más individualista, por decirlo de alguna manera, la ley electoral lo que ha previsto es que el reparto de los escaños se hace primero entre los partidos que llegan o que participan Ujú. en la elección, Ujú. no las personas. O sea, no Claro. estamos hablando de personas. El sistema, de alguna manera, lo que ha querido es privilegiar efectivamente que los partidos se fortalezcan, ¿no? Y por lo tanto, la distribución de los escaños se hace primero considerando el número de votos que ha tenido el partido. Y después de que se ha determinado cuántos escaños le corresponde a cada partido, y que recién se determina, de acuerdo a la votación preferencial que tiene cada Ujú. candidato, cuántos y en qué orden entran a ocupar esos escaños, ¿no? Pero ojo, estos dos factores son importantes. No se elige a las personas directamente. Estamos eligiendo ofertas electorales
electorales que hacen partidos políticos a través de listas. Y por lo tanto, son las listas las que tienen la adjudicación de esos escaños. Y después, que es algo que se aplica posteriormente al cálculo de cuántos escaños hay, es que se determina cuántos congresistas de esa lista van a entrar, porque obviamente tienen, una lista tiene 6 candidatos, no todos entran, ¿no? Entran los que mayor votación tienen. Entonces, hay como que otros criterios que hay que considerar en el proceso para poder determinar cuántos, ¿no?, congresistas son elegidos en una determinada circunscripción. Y eso es algo que este proyecto no ve. Es decir, está viendo solamente uno de los componentes del sistema electoral, pero no todos, ¿no? Como el tamaño de la circunscripción, ¿no? El hecho de que primero se adjudican escaños a partidos políticos o listas, ¿no? Por eso es que el proyecto dice favorece a los partidos mayoritarios, ¿no? Y el Ujú, tema de que hay que ver también el tema de la barrera legal, ¿no? ujú, Se elimina un montón de gente cuando efectivamente no se llega a la votación mínima o al número de representantes que tendría que sacar un partido. Entonces, ujú. yo creo que esos son los factores que no ha visto este proyecto y que por eso es que plantea, ¿no? Como que de alguna manera lo que yo infiero de acá es que quieren imponer el principio de las mayorías y no el principio de proporcionalidad, pero no pensando en los partidos políticos, sino pensando en las personas, ¿no? Ujú, Y ahora, ¿esto está mal o está bien? Bueno, yo lo que creo es que está muy bien que estos temas se debatan, porque la población tiene que saber cómo es que eligen a los congresistas, ¿no? Y efectivamente, si es que en algunas circunscripciones, que en el caso del Perú es la mayoría, ¿no? Este sistema no funciona como debería funcionar y crea un nivel de distorsión que hace que la gente no esté contenta, bueno, yo creo que sí debería buscarse alguna otra solución. O sea, eh, en otros países, por ejemplo, están los distritos uninominales, ajá. ¿no? Como en Y Estados ya no Unidos, se por elige, ejemplo, ¿no? claro, no se elige ahí por región o departamento a los representantes, se elige por provincia, ¿no? Ujú, Entonces, yo elijo al congresista por provincia. ¿Y cómo lo elijo? Con el principio de la mayoría, ¿no? Es decir, el que tiene más votos, gana. Y listo, ¿no? Esa es un ujú, poco la regla, que es algo más simple. Acá no se ha probado todavía, podría ser una buena, un buen piloto hacer eso, de repente eso podría acercar un poco más la representación de los congresistas a los ciudadanos, porque obviamente tener un congresista por provincia es distinto que tener uno por región, ¿no? Sobre todo con la extensión que tiene nuestro país. Pero además, yo digo, en algún momento, ya con la digitalización de todos los procesos administrativos, ¿no? Con el gobierno electrónico, yo creo que eso sí podría ser absolutamente posible, ¿no? Permitiendo incluso algo que es bien cuestionado ahorita, que es el número de representantes que tenemos en el Congreso, ¿no? Si ujú. la política, el Hay una ejercicio de la subrepresentación, actividad, ¿no? claro, efectivamente hay una subrepresentación con el número de personas y con el territorio que tenemos, ¿no? Entonces, lo que va a permitir el que se incorporen elementos, ¿no? De identidad digital en el futuro, seguramente va a hacer que ese número de representantes crezca, que se cambie el sistema en cómo elegimos a los congresistas y permita un nivel de acercamiento mayor, ¿no? Que tienen los ciudadanos a sus congresistas. Ujú, Entonces, no me parece mal que proyectos así, aunque no se traten todos los componentes del sistema electoral, se pongan a debate, porque la gente tiene que saber cómo votar, ¿no? Y por supuesto, debatir estos temas es importante, porque tenemos tanta frustración de la forma en que han sido elegidos, ¿no? O sea, la gente está preguntándose por qué es que elegimos tan mal, o sea, qué es lo que pasa, ¿no? Es el sistema electoral, son los candidatos, es la falta de información, no sé. Y está bueno que se debata sobre eso, ¿no? Pero buscando los cambios, ¿no? Siempre en buena vibra, como se dice, buscando mejorar el sistema y, por supuesto, respetando lo que la gente podría opinar al respecto, ¿no? ujú. Que me Y parece que es verdad. una pregunta final. Si este proyecto se aprobara así, o sea, si se eliminara de cuajo la cifra repartidora y se usara el conteo de votos así totales, ¿qué efectos crees que tendría en la siguiente elección? Efectos positivos y negativos. Bueno, yo creo que, a ver, acá hay un tema de técnica legislativa. Si solamente se hace la modificación tal cual está este proyecto, lo que va a hacer es que va a chocar con otras instituciones, como el tamaño, ¿no? Como el tema de cómo se eligen a las listas. O sea, la cifra repartidora es como que los primeros pasos para poder determinar cómo se adjudican escaños. Si yo me tiro la primera parte y aplico el principio de la mayoría, se va a contradecir con esa segunda parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya, que gane el que tiene más votos.
está bien, principio de mayoría personal. ¿Y cómo aplico yo entonces el voto preferencial dentro de la lista? ¿No? Como que habría que concordar esas cosas, ¿no? Lo otro es que se acabe con el principio de proporcionalidad totalmente, y lo que habría es que, si mantenemos, por supuesto, ¿no?, la participación de los partidos, una lista cerrada, ¿no? Por ejemplo, yo presento mi lista y gana, pues, la mayoría, ¿no? Simplemente cantidad de votos de la lista. Pero este proyecto no está pensado en la lógica de los partidos, está pensado en una representación individual, ¿ya? Entonces, podría ser que funcione, ¿no? El tema es que para poder llegar a postular, tú tienes que pasar por el partido político, Claro. ¿no? Entonces, tienes una serie de normas que como que te condicionan, ¿no? Pasar por los partidos políticos, ¿no? Y también la elección y el reparto de escaños también está considerando esta institución, ¿no? Como para poder hacer todo el procedimiento viable, fácil, así como se hace ahora, ¿no? Entonces, Ujú. habría que cambiar todas esas normas, ¿no? Permitir, por ejemplo, la participación individual de las personas, ¿no? Como era antes. O sea, antes no habían partidos políticos, uno se podía inscribir con su lista y listo, pero eran listas, ¿no? Pero esto está yendo un poquito más allá, que es ya la representación individual. O sea, cada persona se lanza o se lanzan varias personas a una determinada circunscripción y el que tiene más votos gana, ¿no? Se ocupa cada una de las curules de acuerdo a eso. No sería una cosa negativa, no podría decirlo, ¿no? Dependiendo, tal vez, Pero el digamos, abrir. eso podría generar mayor fragmentación, digamos, muchos más partidos o muchas más agrupaciones en el Congreso, sobre todo si consideramos que la gente se podría, o los candidatos podrían postular a título personal de alguna manera. Entonces, habría una cantidad interminable de personas y ya ni siquiera de bancadas, lo cual haría más difícil el consenso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que al principio podría ser así, porque mira lo que tenemos ahora. Tenemos todo un sistema normativo que busca que los partidos efectivamente sean los representantes, ¿no?, legítimos de la población y que obviamente los representen en determinados espacios. Pero no es así. Tenemos un parlamento que tiene seis No por ciento funciona. de elección, entonces cualquier cosa que se cambie podría ser buena, ¿no? O sea, yo varias veces me he preguntado, de repente, permitir la participación individual de las personas podría acercar probablemente, ¿no?, más a la política que los mismos partidos políticos, a los ciudadanos, ¿no? Porque esto es lo que hemos tenido en los últimos 30 años y no funciona. Entonces, algo hay que cambiar. Por eso digo, me parece bien que se presenten proyectos de ley así, porque eso permite el debate. Y si hay que experimentar con nuevas posibilidades, bueno, lo tendremos que hacer, porque estamos justamente en una etapa de cambios, ¿no? Donde todo el sistema como que se está cayendo justamente porque no tiene arraigo ya en la población. O sea, por eso decía, en algún momento, permitir la participación individual de las personas en la política, yo creo que sí podría tener efectos positivos, por lo menos en Perú, porque ahora pertenecer a un partido político ya no es, pues, un prestigio, ¿no? No es un honor, no es un privilegio. Uno está en un partido político y inmediatamente lo tildan de delincuente, es una organización criminal, ¿no? O sea, tienes lo peor, ¿no? La política ya es un lugar de lucha y de mucha competencia, pero estar en un partido político hace más pesado eso. Es por eso que los jóvenes no tienen ningún interés en, en presentarse en los partidos políticos. Entonces, creo que no sería mala idea abrir esa posibilidad, ¿no? Dejar el monopolio de los partidos para poder acceder a la política y permitir que personas independientes puedan, ¿no?, incursionar en la política, ya si no lo hacen de manera colectiva, a título individual, ¿no?, que podría renovar la política. No sé, yo no soy tan pesimista en esa posibilidad, ¿no? Sobre todo mirando lo que tenemos, ya hace 30 años. Así que, bueno, no hay nada malo en aventurarse y probar, ¿no? Sobre todo después de que hemos pasado años tratando de construir un sistema que no funciona. Ujú. No Bueno, funciona. muy interesante tu análisis, Álvaro. Y sí, como tú dices, coincidimos en que temas como estos tienen que discutirse. Es un momento de crisis política justamente en el que justamente no hay una representación adecuada de la ciudadanía en el Congreso y iniciativas como estas por lo menos ponen el tema sobre el tapete, al margen de que luego se puedan aprobar o no, por lo menos que se discutan en comisiones, en el Pleno y que la población, la ciudadanía también esté al tanto de esto y exprese sus opiniones o sepa, digamos, cuáles son las propuestas que se están haciendo para tratar de solucionar el serio problema en el que estamos. Muchas gracias por tu participación, Álvaro, y gracias a todos los que nos siguen en Alerta Congreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias, David. Gracias a todos los que nos miran. Que les vaya muy bonito.